están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de la audiencia, por supuesto, y de nuestros invitados. De ustedes también, queridos compañeros. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Movidito el día, ¿eh? Ah, ¿De todo hubo? ya les voy a contar cómo me fue. ¿Qué tal, Mariana? Bien, ¿cómo ¿Todo bien? estás? Todo muy bien, un saludo a todos. Si me permiten rápido, porque tenemos que empezar a cultivar audiencia en el futuro. A Un ver. saludo a Marti y a mi sobrina que está viendo el programa, así que Muy le bien. mando un beso muy grande. A la mañana ya ve el primer noticiero y ahora ¿Cuántos años tiene tiene? 6 añitos. No, pobrecita. No, qué pobrecita que empieza a ver. El tío necesita que ella A esté del otro instruirse. lado, que le Bueno. cuente a sus compañeritas que le van a ver, a sus padres también, a sus abuelos. Muy todo tiene que temprano ver. para preocuparse con, No, con nuestros no, temas, no. yo digo, ¿verdad? Esta mañana, cerca de las 8 de No la mañana. impuestos y eso no. No, claro. Esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, entraba yo a una conferencia en donde vino a Paraguay una persona, dio una charla, una conferencia y fui, ¿verdad? Entré a las 8 de la mañana. Cuando salí a las 12 del mediodía, ya se armó un de pelota y yo en este país, ¿verdad? Así es. ¿Te desconectabas un ratito? Un día me fui a Coronel Oviedo y cuando me subí al auto estaba todo bien. Me bajé en una estación de servicio en Coronel Oviedo y el presidente dijo balín de goma para todo el mundo, ¿verdad? Sí, Acá así se es. aburre que quieren, man. Acá se aburre que entro y digo, sí, la neurociencia, sí, el proceso de Todo paz y pensamiento, amor, no sé ¿verdad? qué Ajá. cuánto, la felicidad, una cuestión de cosas. Salgo, video de amenazas de muerte a la fiscalía. Sí. Digo, ¿pero qué es lo que pasa en este país, verdad? Fue una Ujú. mañana bien movida. Digo, me invitan por favor una gaseosa y me dicen, regular, no, sin azúcar porque me van a empezar a cobrar. Sí. Le dije, no, mejor no Te nomás, sube ¿verdad? algo, ¿verdad? Algo, por favor, bebida gaseosa light, por Aprovechá, favor, así que ¿verdad? ahora. Claro. Y digo que tantas cosas me pueden llegar a pasar. No, terrible. Terrible. Eso sí, a la tarde trágico, un accidente en Ah, lo de Quindío Quindío. también. ¿Quién? Sí. Una confusión, de nuevo traer los excesos en el decir primero lo que ocurre. Una víctima fatal y varios heridos. Y no se respeta, digamos, el dolor de las víctimas, sino que se comenzó a confundir el nombre. Dijeron que era un diputado Sí. primero, después que su hermana estaba manejando, después que era su camioneta, después el hijo de un ministro. Se armó toda una historia. Lastimosamente hay fallecidos en el percance, así que Así también es. está eso. Ujú. Hoy un padre denunciaba en radio que a su hija la atropellaron y la arrastraron prácticamente en la zona, en frontera entre Lambaré y Asunción. Villa Elisa. A Lambaré y Villa Elisa Sí. en Bonpoleski Le dio el famoso toquecito, para la gente que no vio, le dio un toquecito, ¿verdad? Digamos, en el paragolpe trasero. Ella bajó Se a bajó a reclamar, reclamar, después, evidentemente, se fue a buscar algo de su propio auto Claro. y ahí le llevaban puesto. quiso sacar una foto de la mujer para que se Mm. pueda identificar, pues no se quiso quedar. Esta no encontró mejor idea que arrollarla. Sí, le llevó 10 metros por ahí arrastrado. La dejó tirada. Esa denuncia se Divino. conoció hoy Qué y horror. ocurrió hace 3 días. Es un padre que Sí. está buscando A la a persona. la persona del vehículo. Dice, tiene ¿verdad? la característica del vehículo y también inclusive la matrícula para Y entender. que están relativamente cerca, mencionaba el papá hoy. Una ¿verdad? estudiante de medicina. Una trabajadora me decía el papá, Ah, la verdad ok. no entré en ese detalle, probablemente Ok. puede ser, yo no. Salía de su desconozco, guardia pero, ley. terrible, ¿verdad? O sea, Mm. todo lo movido. Políticamente no sé qué más ocurrió ahí. Recién se acaba de postergar por una semana el tratamiento de la ampliación presupuestaria para la Fiscalía General. Ok, Se también. trató en diputados. Que entre paréntesis, hoy Sandra dio ahí un mensaje Se subliminal, perdió ¿verdad? 39 con el 32. Mm. Mm. La bancada cartista y unos cuantos aliados apoyaron que se trate en el mismo día, o sea, hoy. Y la bancada oficialista con a sus aliados liberales trataron de postergar postergue. y ganaron, ¿verdad? Que Una se semana. postere. Después, hoy tenía que tratarse el tema del artículo 201 de pérdida de investidura. Creo que no se No, trató ya no tampoco. llegaron a eso, ya no llegaron. Creo que ya no llegaban tampoco a esa situación. Dicen y hablan de una interna muy fuerte en la Policía Nacional. Y hoy me mencionaba también el compañero A Oscar punto Lovera, caramelo lo está hacía- eso. Claro, y lo hacía a lo largo del día. Aparentemente, fuerzas internas de la policía son las que hacen tirar este video Sí. en este momento. Ah, El video de la amenaza. Hay una puja muy Ah. fuerte, aparentemente por la comandancia de la Policía Nacional, ¿verdad? Exacto, y ahí está el tema. Y una- por otro lado, una puja continúa que la entre paréntesis polémica. hay permanentemente. Creo que ahora nomás está, No, pero ahora es. claro, está como se subiendo personificó el nivel. la sí. cuestión. Se Más allá que no se visualiza diga más nombre, también, ¿verdad? Sí, Hay que así. decirlo, ¿verdad? O sea, Claro. Sí. cierto, a mí también una persona que sabe mucho me dice, siempre hubo esto, solamente que ahora se está mostrando más, que lo Exacto. cual es un indicio que a lo mejor hay más niveles de desesperación, ¿verdad? Pero es Normalmente como lo que hacían te todo dicen bajo que tierra. siempre es una carnicería, digamos, Mm. la interna Hay, por la hay una comandancia. cuestión ahí. ¿verdad? Y una cuestión de remesas, ¿verdad? Que Sí. son las famosas remesas que están ahí esperando la oportunidad de llegar al máximo cargo, pero de repente se han nombrado gente de 2 o 3 remesas posteriores, digamos, y se limpió toda una camada de policías, ¿verdad? Incluso está ligado, algunos dicen que está ligado con el tema de aquel asalto a un banco Mm. en Exacto. Fernando de la Mora. Hay toda una situación Donde al falleció un respecto. policía, Se ¿verdad? conoció un A nuevo mano video de otro también policía. Ah, sobre sí. eso. Está lo del hermano, el vicepresidente de la República, que hizo campaña antes y durante las elecciones, y Sí. hoy
vuelve a la milicia, o sea, estuvo bastante movido. Y dentro de todo eso, el debate de los impuestos, ¿verdad? Sí, antes de pasar nomás, sí. quiero quedarme con lo que dice Mariana, que para mí es clave. El mensaje que dio la fiscal, o sea, la Sandra Quiñones, muy sólida, tranquila, sobria. ¿verdad? Yo diría su estilo. Como que- Minimizaron, ¿verdad? digamos, de Muy- alguna forma el video. O sea, no es que Sí. minimizaron, Claro, no Está le dio- controlada, esto digamos. ocurre luego, siendo fiscal general. No, digamos o que siendo ella no le fiscal, dio ocurre. Pero una igual relevancia. el mensaje que dio a mí me pareció muy sobrio, así muy sólido, ¿verdad? Hay que aguantarse ese ramalón y salir a un mensaje yo como ese, diría, ¿verdad? sí, yo diría nomás muy a su estilo o a su temple, digamos, porque ella ha tenido experiencias muy fuertes con el Sí, caso del EPP. sí. Claro que es diferente, pero bien, sí ha ¿verdad? tenido. Claro, bien por Sandra Quiñones. Lo Y mencionaba, ¿verdad? lo que mencionaba Felipe decía nomás que dio ahí en un mensaje subliminal, decía que podemos hacer esto con el presupuesto que tenemos, ¿verdad? Claro, Mm. con más presupuesto Claro. podríamos más. Y Sí, claro. Y ahí también a no olvidar, digamos, el mensaje directo, pues mañana, no sé Claro. cómo quedó el tema de la huelga de los... no, y a todo esto, Fiscales dentro de ese también. cuadro está el tema de la huelga, ¿verdad? Sí. Así O sea, es la fiscal general de un Por cuadro que eso. vaya a la huelga por 30 días que sale en compañía de todos Por los eso yo fiscales, creo que el ¿verdad? mensaje con el presupuesto que tenemos es un poco también un respaldo a lo que claro que sucede sí. mañana, Totalmente. obviamente, ¿verdad? Claro, O sea, la claro, huelga sin que se duda. inicia. Bueno, y decía, y ahora sí, Por favor. si me permiten, si es que no están en oposición, No, no, está no. por el tema impuestos, ¿verdad? Aprobado su moción. Hablan de un combo, entre comillas, ¿verdad? Ujú. Sí. De bebidas azucaradas, Mm. alcohol, otros tipos de impuestos selectivos y también el tema del aumento que ya se habla de la cuestión de tabaco, ¿verdad? Sí. Ujú. Y está históricamente y Mm. por segunda vez, no consecutiva, pero digo, históricamente por segunda vez, la gente de tributaciones y estamos gratamente sorprendidos con el señor Fabián Domínguez. Tiene un Nos récord acompaña. absoluto. Históricamente, porque Un es récord sorprendente. absoluto en este programa. 2 de 2, presencias, 2 de 2. 2 de 2 del viceministro de Saludos para la Tributaciones. gente de Hacienda que igual nos caña. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Por ahora, Toto, promesa cumplida, tengo que Felipe, decir esto al Mariano, aire. no, a ver, nosotros siempre cumplimos las promesas. Y acá venimos trabajando ya hace bastante tiempo, si bien al frente de la administración tributaria hace poco, pero con temas tributarios hace bastante tiempo. Así que acostumbramos a cumplir las promesas posibles. Entonces, en ese tren de cosas vamos a seguir impulsando todo esto y venimos trabajando muy fuerte con los colegas, con los gremios empresariales, siempre en el ámbito de la formalización y de dar paso firme hacia adelante con una premisa, bienestar general sobre el bienestar de los particulares. Viceministro, se está hablando de la cuestión tributaria, de aumentar específicamente algunos impuestos a algunos tipos de productos. Es una propuesta legislativa que no proviene de la subsecretaría o no proviene de Hacienda. Es cierto. Pero sí, de alguna forma, tendrán ya alguna opinión a esta altura de cuánto puede significar este movimiento. Soja, tabaco, alcohol o bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, ¿verdad? Más o menos que son los 4 que estuvieron en debate públicamente. Bueno, Toto, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Siempre hay alguna intención de diferentes sectores de echarle mano al sistema tributario en algunas situaciones. Entonces, tenemos que ir manejándonos más responsablemente este tema. Y acá hay una realidad. Si bien el sistema tributario está desgastado, a mí no me cabe duda que necesitamos ajustes en el sistema tributario. Y ya vinimos expresando desde el Ministerio de Hacienda que a nosotros nos gustaría, siempre mirando el punto de vista técnico, tocar el sistema tributario en su conjunto. Hacer parches eventualmente es medio complejo y puede resultar más dañino que beneficioso. Ahora, en ese tren de cosas, es cierto, en el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que apunta a algunos bienes específicos y que existe espacio fiscal. Definitivamente existe espacio fiscal. Ahora, ¿cuál es el espacio fiscal que existe? Hay que manejarlo técnicamente. No ¿Qué es podemos espacio fiscal, legislar. Fabián? Perdón. Espacio fiscal es cuánto se puede aumentar. Todavía. Es decir, claro, La brecha, digamos. la brecha, pero No, no la espacio brecha, sino fiscal, la luz, digamos, aumentar sin afectar la competitividad. Porque hay una realidad. Uno puede aumentar impuestos, pero eso no significa que vos vas a recaudar más. En este contexto, el impuesto selectivo al consumo, a mí no me cabe duda que es un impuesto que tiene espacios fiscales, que puede haber espacio para incrementar en alguno que otro producto sin dañar competitividad, pero eso tiene que ser medido de manera responsable. Yo no puedo agarrar y decir simplemente cómo en los países vecinos se grava 80% o el tabaco o el alcohol o algún otro producto. No puedo comparar de manera absoluta los porcentajes. Sí se pueden comparar en términos relativos en el marco de lo que es la imposición al consumo. ¿Qué quiere decir la imposición al consumo? Nosotros en Paraguay grabamos el consumo de bienes, sí grabamos. ¿Cómo grabamos?
Uno, de manera general con el IVA y de manera selectiva con el impuesto selectivo al consumo, que es como se llama en Paraguay. ¿Cómo se trata esto en el resto del mundo? También se grava el consumo. En la región, claro que se grava el consumo. De manera general, también existe el IVA y existen los selectivos al consumo. Entonces, el consumo hay que analizarlo de manera global. Ejemplo para que se entienda. Una medida técnica, con algún rigor técnico para poder establecer cuál es la brecha, el espacio fiscal que existe para avanzar, sería: ¿cuál es el promedio del IVA en la región? Y uno empieza a ver los IVA de Uruguay, de Argentina, de Brasil, en todo es casi el doble que Paraguay, o el doble. Entonces, hagamos un ejercicio mental y digamos que el IVA en la región en promedio es 20%. Y el selectivo al consumo en la región en promedio, no sé, para las bebidas azucaradas, es 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que en relativo, en promedio, es 3 veces lo que es el impuesto general al consumo. Eso traspolado al sistema tributario del Paraguay, si el IVA, el impuesto general es 10, quiere decir que hay un espacio fiscal relativo, moderado, con rigor técnico, de 3 veces el IVA, hasta 30%. Lo cual no significa Que hay que topearlo. que hay que topear. Entonces, cualquier incremento impositivo que afecte a este tipo de situaciones, siempre la recomendación, aclaro, desde el punto de vista técnico, es ir incrementando, si esa fuese la decisión, gradualmente. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es estar legislando y haciendo comparaciones absolutas con otros países que no tienen la realidad económica de Paraguay. Hay que mirar el sistema tributario en su conjunto y otros factores, el espacio fiscal, la capacidad de la moneda, es decir, el guaraní no es lo mismo que el real, no es lo mismo que el peso, entonces hay que hacer un estudio de esos factores. Ahora, ¿de que hay espacio fiscal? Sí hay espacio fiscal. Ahora, tenemos que medir con rigor técnico, económico, tributario, ese espacio fiscal para hacer las propuestas correspondientes. Bueno, vamos a pedirle al viceministro hasta ahí su intervención. Hasta ahí. Y hay Porque poco están, tema. no es lo de eso. Están a punto de ponerse todos de acuerdo ya a hablar con él. Sí, no, ya Pero veía entonces venir. ya vimos este Cuando tema voy en el asomamos programa, la cabeza, tenés que cortar, ya podemos Sí. generar algún tipo de corte. Claro, pues, si no- porque él está sacando la flauta y le Sí. hipnotiza a todos los que están y ya sí estaban diciendo. No, no tomo, pero por lo menos un debate. No, pero ya no podemos ir. Bueno, Neri, ¿cómo estás? Mi Gracias querido por Toto, sobre el disenso también se construye, acordate de eso. Claro, claro. No, ¿Cómo el está, problema es que acá no hay disenso. Claro, es, Gusto, es el tema que ya le estaba acordando de la tola, está impresionante. Yo te digo, en algún momento hasta le voy a creer, ¿eh? Estamos ahí, no, mentira, viceministro. ¿Cómo estás, Neri? Gracias por Muy acompañarnos. bien, no, gracias a ustedes por la invitación y acá por estar con el viceministro de Tributación y también acá con Gustavo Volpe y Cristian Zipi. Un placer de compartir con ustedes esta mesa y hablar un poquito del tema de impuestos. En Sí, parte no sí. estoy tan de acuerdo, algunas cosas estamos de acuerdo con el ministro del aspecto técnico, pero hay otras cosas que Bien también ahí. tenemos disenso. Neri, ¿cómo miran ustedes, cómo analizan ustedes la situación? ¿Desde qué sentido? ¿Hay algunos de esos productos que se están mencionando hoy que tienen directa relación con productos que se producen, se cosechan, o sea, se elaboran, digamos, dentro de nuestro país, o por lo menos utilizan mucha materia prima local y ahí la gente dice, bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿verdad? Los productores de azúcar estarán muy preocupados a lo mejor en esa situación. Pero en cuanto a cuestiones de importaciones y demás, también recae en qué volumen este tipo, cómo podría afectar, digamos, esta cuestión. En varios aspectos. Estamos un poco preocupados por la forma como se presentó primeramente el proyecto. Como decía acá el ministro de Tributación, es muy acertada su apreciación en cuanto a que compartimos en ese sentido que se necesita una evaluación técnica. Es un proyecto que se presentó rápidamente, están tratando, por decir, casi hasta sobre tablas la figura esta, y creemos que no es la forma. Este gobierno demostró que hay una apertura hacia evaluar y consensuar y analizar técnicamente la situación. En este caso es una suma de impuestos que surgen, y especialmente el impuesto selectivo, que también es muy sensible, y indudablemente que nosotros tenemos una posición de que técnicamente tiene que profundizarse. El empresariado en general compartimos de que se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que discutir, se tiene que evaluar mejor de todos los aspectos, y probablemente coincidimos en el sentido de que si hay que aplicar un impuesto y se lleva adelante un proyecto que sea consensuado y que tenga un proceso, digamos, no gradual, no un impacto inmediato que pueda afectar, porque esto va a traer un montón de consecuencias a lo que me estabas preguntando.
el efecto del contrabando va a ser crítico, puede haber una desocupación, los precios se van a disparar, hay sectores sensibles que también van a afectar fuertemente la producción nacional, un montón de situaciones que hay que evaluar. Y después está el otro punto fundamental, cómo controlar, porque también hay ministerios que tienen participación en este tema. El Ministerio de Salud, a través de INAVISA, de INAN, son instituciones que tienen participación en los sistemas de evaluación y control. Si hay un producto sensible a esto y entra en contrabando, no hay control, no hay verificación, es un problema que se plantea. Está el presidente de la UIP con nosotros, el señor Gustavo Volpe. ¿Cómo está? ¿Qué Presidente, tal, gracias por ¿Cómo acompañarnos. está? Contentísimo de estar aquí con todos estos compañeros de programa. Para que pueda entender un poco la gente, porque hay que, digamos, graficarle con el producto mismo, ¿verdad? Para que la gente pueda decir, bebida azucarada y tal vez no lo entienda, pero le decimos tu gaseosa es la que va a tener el impuesto, a lo mejor la gente siente un poco más. Se hablaba de pequeñas y medianas empresas como el motor en los siguientes años. Y son justamente esas empresas las que trabajan en su mayoría, hoy al menos, en esos productos, desde cervezas artesanales hasta bebidas que trabajan con eso, hasta el proceso de la misma soja u otros productos, ¿verdad? Que pueden sentir también este tipo de impuestos. ¿Cómo afectaría si es que están evaluando esto por un lado y por otro lo que ya decía Fabián, ¿verdad? Lo que ya decía Perón Neri, lo que puede entrar de contrabando? Si ya hoy es un problema con la cuestión impositiva, cuando subamos los precios también se agravaría la cuestión, ¿verdad? Bueno, es así, Toto. Esa es la visión y el análisis que nosotros tenemos, que realmente en este momento, con tanto contrabando de los países de Brasil y de Argentina, y les digo tanto porque estoy viniendo ahora, en este momento, de una reunión que hemos tenido en la Unión Industrial Paraguaya con los confeccionistas, y realmente están desesperados. Entonces, independientemente a que tuvimos siempre contrabando, pero ahora tenemos, por la situación de Brasil y Argentina, está peor la situación. Y yo debo reconocer de que tenemos una frontera muy grande con Brasil y también con Argentina, y que nuestra frontera es muy permeable y por lo tanto el contrabando es muy complicado. Vamos a dividir, vamos a hablar de gaseosas. Nosotros hablábamos con la gente de Paresa y ellos están viendo de que están teniendo una competencia desleal de su propio producto que entra de contrabando. Acá el inconveniente es que yo creo que habría que analizar para decir si hay espacio fiscal, deberíamos de analizar cuál es el comportamiento del consumo. Y yo les puedo asegurar que el consumo está cayendo. Y que diga acá mi socio, mi hermano, mi colega Cristian Ziplic, qué pasa en los supermercados. Entonces, creo que ante una situación en donde el consumo está cayendo, levantar el impuesto al consumo sería completamente errado en este momento. Yo estoy hablando del momento actual, en donde la economía se empieza a enfriar. Esa es un indicador muy importante. Y después, analizando exclusivamente el tema del consumo, y si realmente el consumo está cayendo, lo peor es hacerle perder competitividad aumentando el precio, y el precio va a aumentar por la vía del aumento del impuesto. Entonces, es un tema muy complicado y creo que hay que mirar los momentos, ¿verdad? En este momento hay una depresión, por lo tanto, aumentar un impuesto no sería algo inteligente, no sería algo prudente, porque establecería una brecha más grande entre el contrabando, ¿verdad?, que no paga nada, no paga absolutamente nada, y los productos, tanto importados como los productos nacionales, que sí pagan. Entonces, y en los productos nacionales hay que mirar la cadena. O sea, en el caso de las bebidas gaseosas, voy a hablar del tabaco, porque acá pues, es un tabú el tema del tabaco. Y yo le quiero preguntar a Fabián, ¿cuál es uno de los sectores que más contribuye al fisco paraguayo? Y él me va a contestar que es el tabaco, justamente. Entonces, creo que tenemos que analizar seriamente, porque se tiran cifras
escucho cifras de que el país gasta 200 millones de dólares por el problema del tabaco. Eso es mentira, es absolutamente falso, porque debemos analizar las cosas en profundidad. Ese es un argumento que algunos sectores políticos están usando para poder elevar el impuesto. Yo reconozco que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda, pero en un momento así, donde se va a tocar el sector primario, que son los agricultores que cultivan el tabaco en nuestro país, hay un clúster muy importante, hay una cadena que está sosteniendo justamente el tema del tabaco. Pero resulta que nosotros nos autoflagelamos, ¿verdad? Nos autoflagelamos porque entra de contrabando al Brasil, pero no debemos olvidar de que en Paraguay esos cigarrillos que entran al Brasil están tributando, están pagando los impuestos. Y para exportar no hay ningún impuesto, por lo tanto no se deja de pagar ningún impuesto aquí en el Paraguay. Entonces, estaba hablando de una cadena muy importante. Por un lado, la producción primaria. Y por el otro lado, toda la cadena que significa la producción de esto. Sé que hay una inversión importante de una empresa gráfica que le está haciendo las cajetillas, ¿verdad? Y que han invertido 18 millones de dólares para hacerle las cajetillas. Y que en el caso de aumentarle el impuesto correspondiente, todo esto va a ir para atrás y va a tener un efecto en cadena para atrás. Pero lo peor de todo es que ustedes saben de que en el Brasil hay productos con marcas paraguayas de cigarrillos que ingresan de África, se falsifican en África, productos con marca paraguaya, e ingresan al mercado brasilero. Entonces digo yo, y hablando del mercado brasilero, nosotros nos autoflagelamos porque entra de contrabando el cigarrillo en Brasil. Pero el Brasil se preocupa acaso de todo el contrabando que nos meten aquí al Paraguay, que no debe ser menor de lo que entra de cigarrillo paraguayo. Y entonces, y acá nos autoflagelamos, le metemos de contrabando. Y yo quiero saber si el gobierno brasilero se preocupa de igual manera de todo lo que nos meten de contrabando. Y pongo ejemplo, el pollo, el cerdo, el azúcar, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco más patriotas y pensar primero en el país, primero en sostener todos los empleos. Yo sé que este gobierno tiene una obsesión por crear nuevos impuestos, ¿verdad? Por generar nuevos impuestos formales. Entonces, mal estaríamos haciendo con medidas que incrementen la brecha que hay entre los productos nacionales o los productos realmente importados en forma legal y los productos de contrabando. Entonces creemos que no es el momento de pensar en incrementos, porque va a ocurrir lo mismo que decía recién Cristian. Hay un sector que se ve afectado, que le ha caído la venta en forma increíble, y entonces ellos quieren combatir de que no tienen los ingresos aumentando el precio de su producto. Eso es una locura, eso es un suicidio. En una economía abierta eso es un suicidio. Ya... Todo hay para contrastar nomás. Sí, tengo que hacer una pausita nomás y le quiero problema. decir hola y a la pausa, Cristian. Ya Hola, dijo Ixon. lo que dijiste, entonces... Mejor no. Ya habla por mí. Ya adelantó lo que vos dijiste, entonces ya te escuchamos en su voz, ¿verdad? Sí. Cristian, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y volvemos contigo, por Gracias, favor. Toto, Felipe. Bueno, y él sabe que él puede entrar al programa también acá a saludar. Sí. Entonces, no se va a enojar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Code these sensations. Y este jueves 8 de noviembre, mañana, llega a las salas de cine Gracias Gauchito, la coproducción argentino-paraguaya de Arco Libre y Hey Films, protagonizada por Jorge Sienra, Diego Cremonesi, Lali González, Héctor Silva, Dani González y Jorge Báez. Gracias Gauchito, película escrita y dirigida por el cineasta argentino Cristian Jure, trata la vida, leyenda y mito del Gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos, tanto en Argentina como Paraguay. No te pierdas este film cargado de fe, romance y misticismo.
Bueno, Mariana tiene que tomar un curso en pocos días, entonces le vamos a extrañar y vamos a arrancar con ella, Felipe, si te parece. Por Ah, y favor, no pero quedó por favor. No, y para que le Cristian. pregunte a Cristian justamente, ¿verdad? Es Mi un pregunta honor. no va para Cristian, pero les debo una. A la pucha, te A ver. censuraba, Así ya. comenzamos, ¿eh? No, bueno, no sé, podría responder también, Cristian, pero quiero ir un poco más al tema de los impuestos, más allá de lo que creo que hicieron una exposición muy clara de lo que representa el sector y hay mucho que discutir sobre ese fondo. Mi consulta va para el viceministro. Marito cuando era candidato, decía, o yo recuerdo que él hablaba justamente de ampliar la base tributaria y no necesariamente de nuevos impuestos. Mi pregunta es, ¿cuál es la garantía o por qué plantear o nuevos impuestos, sobre todo cuando la calidad del gasto público todavía no es ideal, ni siquiera se aproxima? Y te menciono más un ejemplo, hace poco tratamos el tema de clínicas y un grupo de médicos decía, el problema es que si se aumenta el presupuesto va a tener, digamos, el mismo manejo. Entonces, yo entiendo que hay necesidad, pero me preocupa un gasto que, digamos, me preocupa nomás que ese ingreso después termine siendo, vaya otra vez a salarios, y no se puede, no pensaron, por ejemplo, en blindar, en establecer ya, digamos, como, no sé, en candadear, porque si es para seguir pagando salarios y jugosos beneficios nomás. Muy buena tu apreciación, Mariana, y justamente esa es la razón por la cual una de las primeras acciones en el Ministerio de Hacienda fue armar 2 comisiones específicas. Una que ya tiene resultado, que es la Comisión Técnica Tributaria, y la Comisión de Análisis de Gasto, que en este momento está trabajando y va a tener sus conclusiones en breve, seguramente. Ahora bien, a lo segundo que planteaste, el tema de blindar en la recaudación de los impuestos. Yo te cuento que esa es una apreciación que la teoría ni la doctrina recomiendan, uno. Y segundo, eso raya la constitucionalidad. A ver, no sé si blindar es el término, Fabián, pero Controlar. ¿por qué? No, yo lo que quiero es que de algún modo no termine yéndose a salarios, porque tanto necesitamos Mariana, más ingresos para todo lo que se está manifestando. Todos queremos eso, ¿ok? Todos queremos Pero lo ustedes mismo, pueden decir, hacerlo. estamos en eso. No. Lo que ocurre es que ahora están saliendo las leyes. Lo que se recauda por este impuesto va a ir para este destino, ya se prevé en la ley para qué va a ir la recaudación de impuestos. Eso es casi inconstitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te establece que la recaudación de los impuestos tiene que ser para beneficio del Estado, en general habla. Entonces, establecer ese destino específico, yo no sé si está muy correcto desde el punto de vista constitucional, pero esa es otra discusión. Ok, y Ahora bien, descarta eso, entonces, ¿cómo haces que no termine en salarios? ¿cómo hacer que no termine en salario? Con un manejo responsable del Estado, Mariana. Acá es algo que y se viene haciendo. Acá hay algunos deberes que se vinieron haciendo con criterio responsable hace buenos años en Paraguay. En ese sentido, si bien en algún año específico, allá por el año 2012 más o menos, sí hubo un incremento exagerado de salarios con un manejo casi irresponsable de la cosa pública. Irresponsable. Sí, pero yo quiero ser más suave, Sí, Gustavo. sí. Usted es muy violento a veces. Entonces, pero acá, como diría algún periodista deportivo, el mensaje entre líneas se entiende. Lectura comprensiva. En ese contexto tenemos que entender que Paraguay viene haciendo bien los deberes desde hace bastantes años, en el sentido que si vos mirás los países vecinos, por ejemplo, sus finanzas públicas están en un descalabro. Por eso tienen las crisis que tienen hoy. Entonces, y te doy la derecha con lo que me dijiste, Mariana, tenemos que ser aún más responsables, sin lugar a dudas. Ahora, lo que se vino haciendo bien, potenciar, y lo que podemos hacer mejor, ir corrigiendo. A mí no me cabe duda que ese es el espíritu del presidente de la República hoy, del ministro de Hacienda, gente con quienes trabajo muy de cerca, y me toca ser, digamos, testigo de ello por el tipo de apoyo que nos brindan a nosotros los técnicos en dejarnos trabajar como técnicos. Y mira, hoy un mensaje bien claro creo que es, y no por jactarme, pero mi presencia en tributación, yo no soy político, yo no tengo militancia partidaria. En estos días un periodista me preguntaba, ¿cuál militancia es la que vos tenés para estar en tributación? ¿Tenés militancia, verdad? Sí, tengo militancia, le dije, pero militancia tributaria. Técnica. Claro, es decir, el director de aduanas, la misma cosa. El presidente del Banco Central, la misma cosa. Es decir, respetar esa línea económica que se vino haciendo bien y respetar los criterios técnicos al respecto. Eso que me estás hablando de incrementar tiene que ver con las variables políticas. ¿Cómo se soluciona eso? Con responsabilidad, Mariana. Sí, sin embargo, eso no se cumple con el tema del acuerdo con los docentes. 13% le dieron, Fabián. ¿Viste? Exacto. Eso Pero pasa bueno, cuando entra la bolsa. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Peta le dio. Por eso, pero Bueno, pero- esta solicitó el Parlamento. Por eso digo, manejo responsable Esto fue un colegiado. acuerdo entre Peta y Piris. Vamos a hacernos cargo de cada uno de nuestros hijos, ¿verdad?
Correcto, no, otro ministerio, ahí hay que hablar con PETA del tema. No, en cómo está el serio. tema. ¿Sí? ¿Sabes lo Está que pasa, bien. Fabián? Nomás no quiero entrar en el debate personal, digamos. ¿Sabes lo que pasa nomás? Que después se aprobó eso y ahora le tenés a clínicas, le tenés a la fiscalía, le tenés a otra cantidad de gente que se quedó desnudo, para no decir otra palabra más fuerte. No le alcanzo. No le alcanza. Si hubiésemos ido 3, qué sé yo, a todos, tal vez no alcanzaba un poquito o lo alcanzaba a todos, ¿verdad? Y también incluso a los amigos, ¿verdad? Cuando hay más plata también en los bolsillos, la gente paga más, se va más al súper, compra más cosas, compra más electrodomésticos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero bueno, Cristian, ¿cómo le va a pegar a usted en el gremio el tema de aprobarse este tipo de impuestos en los rubros que se está hablando, ¿verdad? ¿Les va a golpear, imagino, más el tema de consumo como las bebidas, tal vez tabaco menos, ¿verdad? ¿Qué rubro le va a pegar más? Bueno, yo para ordenar un poco también el tema, Toto y Felipe y Mariana, para contarles un poco que, en primer lugar, mucha gente está diciendo por las redes que ya se están movilizando los gremios, que no quieren pagar impuestos, que ya se oponen, que los intereses poderosos. Y yo les quiero contar los que estamos sentados acá, los que estamos acostumbrados a pagar los impuestos. El tema es que estamos repartiendo un supuesto dinero, ya, que yo no creo que se vaya a recaudar, porque las caídas de ventas que van a registrar esos productos específicos de industrias, que son las bebidas, no va a hacer de que vos tengas más plata. Yo creo que el perjuicio en la disminución de las ventas no va a alcanzar que vos tengas esa plata que ya están repartiendo en diferentes rubros, hasta por ley, como dijo Fabián, que es imposible. Pero por otro lado, lo que les quiero decir, seguimos insistiendo en algo. Hoy yo les puedo decir que yo creo que es más que el 50% la evasión impositiva que estamos teniendo en nuestro país. Entonces mal podemos ponerle aumentar impuestos, porque ni siquiera estamos hablando de nuevos impuestos, estamos hablando que están los impuestos y está aumentar esos impuestos en un momento donde el país está realmente en una situación delicada, que no es una culpa de nadie, sino es una circunstancia por estar en el medio de dos países fiscalmente tremendamente irresponsables y históricamente hablando. Entonces, aumentar en este momento los impuestos existentes, porque acá hay dos cosas que se interpretan mal. No es que ninguno de los temas que se está hablando no está pagando ningún impuesto. Todos los rubros están pagando un impuesto. Lo que están hablando de aumentar ese impuesto. 1. 2. Todos estamos pagando impuestos y no tenemos problemas en pagar impuestos. De hecho, por eso somos grandes contribuyentes acá de la mano de Fabián. Pero ¿qué ocurre en este momento? Y que él nos puede decir, ni siquiera nosotros, porque él tiene la visión completa. Han mejorado las recaudaciones por ventas del país. En este momento, las recaudaciones a nivel de lo que es venta comercial no están como nos gustaría que estén, señor viceministro, porque hay una disminución del comercio. La gente tiene una plata. Cada cosa que aumenta le va a restar poder adquisitivo y capacidad económica, sin lugar a duda. Si la idea es justamente desalentar el uso de ciertos productos que se dice que genera un daño a la salud, es una cuestión entendible, pero de vuelta, en este momento las industrias, muchas están pidiendo o están solicitando al Ministerio de Trabajo ya los permisos para tener un receso laboral. Vale decir, sus ventas han bajado y se han visto afectados notablemente. Eso significa disminuir personas, puestos de trabajo, ingresos. Cuando todos, incluido el gobierno, estamos obsesionados y les consta hacer una campaña de formalización de empleo, no generación solamente, sino que además de dar empleo, que sea absolutamente formal y en fiel cumplimiento de las leyes. Entonces vamos como que en contramano en este sentido, porque va a haber afectados en las cadenas, como bien lo dijo Gustavo, porque no es solamente el producto visible que hoy estamos hablando que va a tener la afectación, sino todas las cadenas que vienen siendo parte de la construcción de ese producto van a disminuir a la par de la disminución de la venta de este producto. Entonces nosotros vemos que no es el momento. Primero aclarar que no es que no se quiere pagar impuestos, porque es muy irresponsable lo que es cómo se está manejando, porque se está pagando impuestos y sobre todo nosotros no tenemos ningún problema de pagar impuestos, por eso de hecho
somos aliados de la SED en todos los sentidos, pero sí nos oponemos en este momento donde estamos peleando contra un enemigo feroz que está llevando mucho de nuestro dinero sin construir absolutamente nada, y encima vamos a generar una mayor competitividad a esa informalidad. Señores, no se olviden que 2 medios sacaron hace pocos días de que hay 1.654.000 compatriotas trabajando de manera informal, que daba el 64.5% de los económicamente activos. Casi significa que ninguno de ellos es cliente de los que estamos sentados acá, porque con su ingreso no le permite acceder a los productos formales. Entonces le estamos generando una clientela a la informalidad mayor que a la formalidad. ¿Qué mensaje estamos dando para la generación de empleos formales? ¿Qué mensaje estamos dando para invertir en industria y generación de productos y de puestos de trabajo? ¿Y qué mensaje estamos dando en lo que es nuestro sistema de recaudaciones? Entonces, es como que en un momento de crisis aumentar más el impuesto por la caída de recaudación, que es como una fórmula adversa. Pero también hay que decir, Cristian, perdón, Toto, hay que decir también que si vas a esperar que sacar el contrabando, no va a hacer nada nunca, ¿verdad? No, señor, el contrabando existió desde que tengo memoria y Coincido va a seguir coincido existiendo. contigo que hay picos. El problema es que en este momento es un pico histórico de vuelta. Claro. Nosotros, Pero yo quiero totalmente aclarar aparte. un tema. Y la gente se equivoca. En economía se estudia algo que se llama percusión de los impuestos. En el caso de los impuestos que estamos mencionando, nosotros estamos en favor del consumidor, no de la empresa. Claro. Porque el consumidor es el que va a pagar. Juan Pueblo es el que va a pagar más por la Coca-Cola, perdón, por ¿Le decir la esperamos marca. igual? ¿Le esperamos igual o le esperamos después al presidente? Por la caja. Entonces, yo digo lo siguiente. En este caso, si hubiésemos estado hablando del impuesto a la renta, la gente podría pensar, otra vez los empresarios no quieren pagar impuestos. Pero esto paga Juan Pueblo. Entonces, cuando nosotros defendemos el que no se le aumente a Juan Pueblo el precio a través del aumento de impuestos, es porque vemos que realmente eso va a restar venta, porque va a perder competitividad. Eso es lo que hay que entender. Este es un incrementar impuesto que lo contrabando. paga, el asalariado y el no Directamente la gente. asalariado también. O sea, No es la empresa la que La paga. cerveza, lo que sea, se traslada directamente al consumidor. Tengo que hacer una pequeña pausa y a la vuelta para Felipe. Señor, Voy a sentar una postura, Felipe. me parece muy bien. Acordate. Históricamente. Vamos a la vuelta, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Una de varias. Una postura neutral. Una- Estamos en mi postura que Mariana tiene que preguntar. Mariana, por favor. Cuánta generosidad. Bueno, viendo ya un poco la diferencia, yo creo que la gente está un poco más interesada. Mencionaban también el tema, digamos, del factor, el consumidor, etcétera. Me gustaría escucharle al representante del Centro de Importadores, ¿cuál es la visión sobre el debate político que se tiene hoy? Es decir, esto es un interés ahora porque, bueno, por supuesto siempre hay intereses de llenar o de recaudar más. ¿Está bien pensado o le parece que en realidad se está tratando un poco de manera apresurada, etcétera? Siempre los impuestos son sensibles. Yo coincido en que hay ciertos, no recuerdo cómo se llama, ese rubro de las bebidas azucaradas y eso que tienen que tributar más tal vez. Ahora la pregunta siempre es el momento, la cantidad y cómo se dirige, quién es el que va a tributar o no, etcétera. ¿Qué le parece un poco todo eso? Sí, lo que estaba diciendo y lo que ya acá tocamos un poquito, lo dijo el viceministro y acá mis colegas también, de que no es el momento. Por un lado no es el momento, segundo creemos que se quiere implementar un proyecto muy rápido sin una evaluación seria y responsable, eso insistimos también, ¿verdad? No hay un tratamiento técnico en esto y solamente se aplican unos porcentajes a los productos de consumo, ¿no? Y son productos también sensibles dentro de todo. Especialmente creemos, nosotros estamos segurísimos de que esto tiene que ponerse a evaluar mejor en todo sentido. Inclusive
lo dijo el viceministro de Tributación, tiene que pasar a una mesa de trabajo evaluativa, el gobierno también tiene que ser participativo. Hay muchos ¿Y cuándo ministerios. es el momento entonces, digamos? ¿Cómo? Si ahora no es el momento, ¿cuándo no, sería? no, puede ser que sea el momento, pero que se comience a tratar en forma evaluativa también, no poner y en 15 días se trata así, por eso dije la palabra sobre tabla, si se quiere sobre tablas, ¿no? Tendría que analizarse, consensuar un poco con los gremios y los rubros afectados. No es que estamos totalmente opuestos al pago y al incremento del impuesto. En eso estamos contestes todos coincidimos en eso. Lo que tenemos que hacer es que se haga sobre unos criterios técnicos y no hacer una acción así populista, hasta si se quiere, se ponen condimentos sociales para esto y creemos que el mecanismo y la forma. Esto requiere, y como decía el ministro acá, en eso estamos totalmente de acuerdo con él, que es necesario, que realmente surja un proyecto de parte del gobierno, que sea un proyecto global de impuestos, no en forma aislada. Eso creo lo tiene bien claro el gobierno en el sentido, y el Ministerio de Hacienda también, que en otros países los proyectos de este tipo, que los ministerios de Economía o de Hacienda de otros países trabajan de otra manera distinta. Es que el gobierno es que implementa los proyectos de evaluación de impuestos. Y no aparece el Parlamento unos impuestos así puestos a considerar así rápidamente. Ahí es donde estamos totalmente en desacuerdo. Yo quería, perdón, está suspirando. ¿Cuál es el momento? Resulta que históricamente este es el peor momento porque Brasil y Argentina tienen su economía hechas trizas. Y siempre se dijo que cuando Brasil se resfría, nosotros tomamos pulmonía, igualmente Argentina. Peor. Entonces, en este momento, hace muchos años que no ocurre de que Argentina en 4 meses haya aumentado 50% el tipo de cambio y Brasil medio por el estilo. Entonces, este es el peor momento. Nosotros deberíamos de tomar medidas para asegurar que las empresas nacionales no pierdan mercado a través de la caída de los precios de importación. Entonces, no es el momento. Además, creo que Neri acaba de decir algo fundamental. Creo que la autoridad para hablar de impuestos es el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿por qué? Es la misma cosa ahora que Hacienda, que el Ministerio de Hacienda trate de hacer leyes sobre cualquier cosa. Creo que habría que respetar y darle a los técnicos que es el Ministerio de Hacienda en este caso, y que de ahí salgan los proyectos. No una cuestión, como se dijo recién, hasta populista de repente. O de repente para castigarle a alguien también. Porque eso también era un jaque para castigarle a alguien. Entonces yo creo que es el Ministerio de Hacienda el que debe proponer en materia de impuestos y no el Parlamento. Inclusive, perdón, para contestar también, Felipe, para decir, yo sí me va a enojar, pero te digo nomás. No, que yo no me enojo. Yo hablo nomás, sí. No, Felipe se enoja luego. yo no me enojo. Me parece interesante que de vuelta, el termómetro de la economía del país lo tiene el Ministerio de Hacienda. Claro. Entonces, hasta el Ministerio debería de plantear por las circunstancias especiales que puede estar pasando un país en un momento dado como es hoy, hasta reducir ciertamente para justamente disminuir la diferencia que hay cuando vos tenés esos cambios tan bruscos de tipo de cambios, porque en el volumen vos vas a recuperar, al no tener las caídas, lo que podés hacer para no tener tanta diferencia de precios con lo que es la falta de competitividad. Porque esto pues es una cuestión no natural lo que está ocurriendo. Pero en este caso, contrariamente a esto, estamos hablando en subir, pero sobre todo, como dice Neri, sin un criterio técnico, sino con un criterio político. Vamos a ser sinceros, de todos los tipos, de toda la bancada, de todos los colores, y yo creo que el consumidor no tiene por qué pagar esto. Y ahí, Cristian, te interrumpo nomás. No sé, Toto, querías preguntarle algo.
Sí, porque yo no me voy Porque a yo no quiero enfocar... perder el hilo de Cristian. Claro, pero yo me quedo con el viceministro porque Sí. no me quiero yo enfocar en la cadena productiva, Sí. en el golpe del mercado, en lo que significa el revanchismo político, porque si no van a decir que yo soy un empleadito de mierda, con el perdón de la expresión. Del francés. De Descartes, yo soy empleadito, no sé qué cuánto, esa historia. Mejor que lo digan ellos, y no mejor que lo digan, digamos, ustedes que están ahí, para que nos digan que es una cuestión que se está instalando desde ciertos grupos de la prensa nada más. El Igual sector van a productivo, decir. Igual el van a decir. supermercado Sí, igual. son los importadores. Pero Igual claro, van a Claro, decir. pero les tiro el igual. problema, digamos, a ellos de alguna forma. A donde yo quiero ir es a mi punto. ¿Y por qué decía hace rato que cambié de visión en algunas cosas? Yo decía, el impuesto a la renta personal es espectacular porque nos va a formalizar. No sé si bajamos el margen de evasión hasta acá. Entonces, yo hoy, y a lo mejor porque estoy sintiendo nomás, digo, voy a pagar una cifra que no entiendo por qué voy a pagarlo. Va a empezar porque le decía yo No al pasa viceministro, nada. me dan vuelta y no me sacan una moneda. Y en teoría lo que tengo que pagar por lo que me sobró. Y cada vez- sí, Y así es mismo. imposible que me haya sobrado nada, salvo que me Así hayan mismo. escondido en algún lugar y no esté encontrando. Es reclamo Ahora, salarial ese. entonces, no es reclamo salarial, es mi culpa, perdón. jefe. Yo gasté mal a lo mejor, ¿verdad? Por favor, Dios. Pero a lo siguiente, yo otra vez, veo. Por el lleguita, pero 10 más para la gaseosa, 10 más para la sí, cerveza, claro, ahí está, 10 más claro, para ese es el el punto. juguito de soja, 10 más para el Porque te da alfajor. cosa no sé O sea, qué, no yo compres. otra vez, es lo que pienso, ¿verdad? está. Entonces digo, Ese es el punto. en realidad nosotros queremos erradicar el tabaquismo. A ver, Toto, ahí, El problema, y ahí ahí me hay quiero que quedar, sentir, porque te voy a preguntar respetuosamente contigo. porque te Y voy a te voy a dar preguntar lo siguiente. números claros. O sea, en pero ese te voy a sentido. preguntar lo siguiente. ¿Va a terminar el problema del tabaquismo aumentando, hermano? No creo. A mí me parece terrible. Yo ahora fumador me parece que tenemos que erradicar el tabaquismo. Educación e impuestos, está bien. Educación lo estamos haciendo. Con impuestos nomás nos vamos a erradicar. Diabetes lo mismo y otros problemas del alcoholismo me parece lo mismo. Entonces, el tema era sumar otra vez cuando todavía no sé si te están dando los recursos para decir vamos a terminar con la evasión y vamos a hacer una fuerte inversión en la Secretaría Técnica de Tributación y le vamos a dar lo mismo que supuestamente vamos a regalar, vamos a 100 palos verdes y que ellos hagan un sistema en donde estemos en niveles bajísimos de evasión. Y al final la pelea hasta hace 3 programas era los contadores que decían no, es formalizador, quieren recaudar ya otra vez con renta personal. Ahora me van a subir la gaseosa, apenas lo tomo una cerveza el fin de semana. Otra vez digo yo. A ver, no es el mejor ejemplo el que diste probablemente. Si uno mira el número de contribuyentes de hace 5 o 10 años atrás, era el 50% del número de contribuyentes que hay. Así que el tema de ampliar la base tributaria se vino haciendo históricamente y la seguimos haciendo. Punto número 2, la brecha de evasión medida. No porque a mí me parece que Claro, es no, tal, sí. no, medida con rigor técnico. Hace 10 años atrás era 47%. Medida hace un año es 33%. Con rigor técnico. Más allá podamos compartir o no el rigor técnico, y nos lo hicimos nosotros. Vinieron organismos internacionales, hicieron una medición en función al impuesto al valor agregado. Entonces, estamos transitando por camino y a paso firme, no me cabe ninguna duda. Tenemos un país más formal que hace 10 o 15 años atrás, no me cabe ninguna duda. Hay mucho por mejorar, por supuesto, sin ¿Tenemos lugar a un dudas. país o tenemos una capital más formal? No. Un país. Mira, yo te digo una cosa. Probablemente se siente más en la Ciudad capital. del Este, Pedro Juan, A ver, hay- Encarnación están son- más formales. Totalmente, sin Mira duda. que Fuimos formal tiene avanzando. otro- Fuimos avanzando. Tiene Me otra parece connotación. segundo, No, si vos comparas hace formal hace es lo 10 que años no. atrás, está mucho más formal. Ahora, hay una informalidad alta, no me cabe duda también. Ahora, estamos dando pasos firmes. Hoy, con el nivel, la tecnología aplicada al cumplimiento tributario, y yo te puedo decir, yo me puedo hinchar acá y a pecho gentil te puedo decir, probablemente la institución pública que mejor funciona en el Paraguay es la Administración Tributaria y el Banco Central del Paraguay. Pero ahí quiero sentir, viceministro, sé que no estamos ganando siempre, pero no me quiero ir nomás. Aumenta la base tributaria, pero pagan lo que tienen que pagar. El señor vino hace un mes y me dijo que le entran pollo en un No, auto, le entran no. 200. A ver. El señor me dice tiene problema. Pero el esto señor no me es dice tiene nuevo, problema. esto no Entonces, es nuevo, ¿quién Toto, maneja? sí. No, a ver, eso no es nuevo y es cíclico. Cada tanto tenemos ese problema o tenemos problemas con los vecinos. Ahora bien, a mí no me cabe duda que el sistema tributario hoy está mucho más fortalecido que hace 10 o 15 años atrás. La informalidad era Sin pero duda. tremendamente mucho más grande en el pasado que hoy. Sí, es Y mucho más permitida también, o sea, no... tenemos que seguir avanzando a paso firme. Esto no se logra de la noche a Sí, la mañana, ministro, Toto. brevemente nomás, pues Sí. nos estamos yendo. están rajando los sí, señores. acá hubo un consenso entre los líderes gremiales, digamos que Hacienda tiene que ser, digamos, el que diga, mira, hasta acá podemos llegar a poner un poco, marcar un poco la cancha. ¿Qué momento el ministerio va a decir, señores,
Senado, señores, Senado, señores diputados, ¿cuál es palo ahí, hermano? Déjame a mí trabajar en mi negocio y ustedes hagan otra cosa. Así empezamos. ¿Lo van a hacer? Por eso empecé diciendo de esa manera, hay una comisión técnica tributaria que emitió un comunicado unas recomendaciones. Ahora, yo no me puedo ir del Poder Ejecutivo, estamos trabajando en ese sentido como se hace en democracia, utilizándolos, y lo que ya no es mi campo, estoy opinando sobre lo que no, No, es no, mi por eso ámbito, que está vos, que es claro. meramente técnico, nosotros elevamos nuestra voz. Empecé el programa estableciendo cuál es un criterio técnico adecuado, que ya le hicimos saber a todos los estamentos en su momento, exponiéndoles a ustedes cuál es el criterio técnico adecuado para establecer y medir los espacios fiscales que tenemos. Sin lugar a dudas, lo estamos haciendo permanentemente. Esa es la razón de mi presencia en este programa, cuando dijo Toto, 2 de 2, y voy a seguir estando porque ese es nuestro deber. Marcar la cancha, establecer los criterios técnicos adecuados, responsables, para seguir llevando esta fiesta como corresponde. Hoy nosotros nos sentamos, tratamos de llevar adelante nuestra gestión en consenso con todas las partes. ¿Por qué? Porque tenemos probado que así funciona mejor. Tenemos pruebas, pero Sí, los palpables, contadores, un recientes. ejemplo. Contadores, renta personal, fuimos destrabando muchos conflictos. Totalmente. Y que imagínate con renta personal, mira los números hoy. Con simplemente dotarle de seguridad jurídica a la reglamentación, 40% del incremento de la recaudación. Ahí está. Solo con seguridad jurídica y Nos con queda- gestión. Nos quedamos sin tiempo, pero tengo que decir, viceministro, fuiste una transferencia, un número 10, habilidoso trabajo. Tengo que decir, trabajo el Ministerio de Hacienda. Cambiamos un carruaje por un vehículo que funciona. ¿Lo bien. anterior? Cambiamos una carreta que teníamos por un vehículo que No, ni con- acelera por lo menos. No sé dónde nos va a llevar, pero Como acelera digo, por lo menos. No Como levantaba diría ni con Chilaver, gato. no lo digo yo, lo dice la prensa. Bueno, gracias a los cuatro. Si me despido uno a uno me van a rascar el aire y ahí ya. Y seguimos con Carlos, ¿cuál es el problema? Uy, siguen con Carlos. Vamos a hacer una pausa y yo. Gracias. Muy bien, nos estamos yendo, me voy sacando los micrófonos ya, pues ya tenemos que irnos. Así Mañana, nomás ya. buen viaje. Nos Gracias, deja querido. Marianita por 20 días. Sí, solo Se por 20 días. va a Europa. Mañana Sí. a estudiar, a prepararse, tengo que decir. Me voy a ¿no? Se va estudiar. vacaciones. Sí, sí. A las Buen Europas. viaje, feliz retorno, te esperamos acá. ¿eh? Gracias, Vaya, gracias. Mariana. Que disfrute de Con un Madrid. cartón, espero venir con un cartón. Ojalá que Sí, van, Chao. seguro. Chao, será. sí. Niño, chao. Chao, papito. Chao, Chao, chao. Feel the pleasures of a noble man. These sensations spare the end, so leave them for another day.